vamos a conversar sobre este tema de la gratuidad de la enseñanza y todo lo que ocurrió en 1969, un 21 y 22 de junio, aquí en Ayacucho y en Huanta, con el señor Jorge Luis Locke Essensot. Bueno, él ha sido productor de esta publicación y vamos a conversar precisamente sobre todo lo que ha encontrado y en muchos de los casos testigo presencial del asunto. ¿Cómo está Jorge Luis? Buenas noches. ¿Qué nos puede contar sobre la publicación de esta fecha en un momento preciso, ¿no? En la que, bueno, todos recordamos lo que ocurrió el año 69? Claro, creo que una de las cosas importantes que debemos ver siempre es el rememorar las cosas ocurridas para que no se olviden, porque lamentablemente vemos de que muchas veces tratan de ocultarnos un poco la historia, y creo que si nos quitamos la historia, ¿qué es lo que nos va a quedar como experiencia para las futuras generaciones? Creo que es un constante proceso humano eso, ¿no? Ir retransmitiendo la experiencia a los que vienen atrás para que saquen las lecciones y que no se vuelvan a producir este tipo de hechos. Entonces, y el tema de la gratuidad de la enseñanza creo que es un tema muy importante porque es permanente la lucha que se viene dando por conseguir la gratuidad de la enseñanza. Muchas veces vemos de que se discute si hay gratuidad o es beneficio. O sea, ahí es un derecho o es un beneficio. Y muchos consideran o creen equivocadamente que el tema de la enseñanza es un beneficio que nos otorga el Estado. Y eso yo creo que es una completa falsedad, por cuanto la enseñanza en sí es producto de ¿qué? Del desarrollo humano, ¿no? Como un producto natural, un derecho natural. ¿Por qué nos procreamos los seres vivos? Para mantener la especie. Y para mantener la especie lo que tenemos que es enseñarle a nuestros descendientes cómo se debe trabajar, por así como sembrar la papa, cómo construir un edificio. Si no hacemos eso, pues sencillamente estamos yendo hacia el abismo del desarrollo humano. Entonces, la enseñanza en ese sentido, en los descendientes, ¿en qué se convierte? Debe ser gratuita. ¿Por qué? Porque es una correspondencia. O sea, yo te doy hoy día y mañana tú vas a proseguir esto. Eso es un derecho natural, por tanto es un derecho fundamental humano. Y esa es la parte que a veces no se entiende, ¿no? Muchas veces he escuchado personas que dicen, yo me esfuerzo para que mis hijos tengan una buena educación y les pago un colegio particular. ¿Yo por qué tengo que pagarle la educación a otros? Y eso es una falacia. Esas personas no están entendiendo que una educación igual para todos y en muy buenas condiciones va a ser en beneficio de todos. O sea, si yo me voy a preocupar solamente en la educación de mi hijo solo no es el que va a producir para el resto de la sociedad, es el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ente eminentemente social, y en ese ámbito creo que nos desempeñamos. Claro, esa es la importancia, la trascendencia de la educación en sí, y más sobre todo en estos tiempos. Sin educación en realidad no somos nada, ¿no? Incluso si antes podíamos encontrar un puesto de trabajo con primaria o con secundaria, ahora ya no es posible, ¿no? Tenemos que avanzar cada vez más en nuestra formación. Bueno, y cuéntenos, ¿qué ocurrió? Usted nos dice que no está toda la verdad dicha sobre el 21, 22 de junio de 1969. ¿Cuáles son las cosas que debemos conocer todos? Efectivamente. Lo que ocurre es que debemos también analizar el marco sociopolítico que había en esa época. Teníamos el gobierno militar del señor Velasco Alvarado, que dictaba este tipo de leyes que apuntaban a anular la poca gratuidad de la enseñanza que había, ¿no? Y querían imponer un pago a los alumnos, concretamente a los padres de familia, a la población en general, para aquellos que salieran desaprobados. Entonces, el problema es que esta historia no ha sido del todo contada. Si uno busca material sobre esto, realmente es muy poco lo que se encuentra. Tiene que ir a la Biblioteca Nacional, buscar la hemeroteca en la Biblioteca Nacional
tener las fechas exactas para saber más o menos, digamos, qué es lo que ocurrió. Pero todos los que hemos vivido la época del gobierno militar sabemos una cosa, pero todo el tema del periodismo, la prensa escrita, hablada, televisiva, estaba en manos del gobierno. Entonces, tiene sus propios intereses particulares o una mirada propia también, ¿no? Más allá de cualquier cosa. ¿Qué ocurrió? ¿Cuáles son las cosas que aún no se conocen? Dentro de las cosas yo diría que habría que ver es principalmente tratar de hacer entender a las personas el porqué de la gratuidad de la enseñanza. Y ese tipo de cosas, muchas veces recordamos solamente el momento trágico vivido. El hecho. Claro, el hecho. Pero lo que está detrás, porque el mismo nombre de la gratuidad de la enseñanza nos conlleva a una pregunta. ¿Cuál es lo contrario a gratuidad? El costo, es decir, la privatización de la educación. Y creo que un buen homenaje que podemos rendir a los mártires de la educación, de la lucha por la gratuidad de la enseñanza, es eso, de que ellos han luchado contra la privatización, que es un objetivo de muchos gobiernos que vienen dándolo desde hace mucho tiempo. Y esa parte se oculta, entonces empieza la disputa solamente entre quién mató, quién no mató, quién rompió, quién quemó, pero esos son los hechos prácticos que se han dado como parte de este proceso, en donde lo que hace la población es buscar que el derecho fundamental de la educación, de la enseñanza, sea gratuita, contra aquellos que creen que la educación debe ser privada. ¿Por qué? Porque creen que la educación es problema de cada padre de familia, cuando realmente eso no es así. Muchas veces esa palabrita, esa frasecita que escuchamos hoy en día que dicen paternidad responsable, yo creo que al final la están convirtiendo en responsabilidad paternal. ¿En qué sentido? Dicen, tú tuviste hijos, tú has querido tener hijos, tú manténlos. Pero esos hijos, ¿a quién van a servir? ¿Solamente a su familia, a sus padres? No, sirven a la sociedad. Y ese es el concepto que creo que para poder rememorar y dar un efectivo homenaje es hacer entender más y más a la población el objetivo y de la lucha que se produjo acá en Huanta y Ayacucho concretamente. Claro, y lo que dices es muy importante, ¿no? No es un problema de gratuidad, no gratuidad, sino es un problema de la educación como un derecho humano. Exactamente. Y sin educación en realidad no somos nada, sobre todo en esos tiempos. Y entonces vale decir que es pasar una revista y decir cómo estamos en el tema educativo. Porque uno puede ver obras de infraestructura impresionantes, grandes, incluso pizarras interactivas, pero ¿cómo están los profesores? Así es. ¿Cómo están los alumnos? ¿Cómo están los padres de familia? Y entonces los resultados tienen que verse en el nivel de aprovechamiento que se está produciendo en términos de electroescritura, de matemáticas. Algunas de esas cifras las vamos a tener ahora en la entrevista que tengamos con Víctor Belleza, que siempre nos trae cifras y nos pone la realidad como está, ¿no? Entonces, bueno, ese es el tema que nos tiene que preocupar ahora, porque no es hacer el canal, porque bueno, pues sí hay que celebrar el canal y hay que inaugurar, hay que hacer el hospital igual, ¿no? Un hospital impresionante, el más grande de Latinoamérica, o una institución educativa en infraestructura muy grande. Pero ¿qué está significando eso para las personas? ¿No? Y eso es el aspecto fundamental que me parece muy bien que usted lo remarque. Claro, el problema es, cuando se habla de gratuidad de la enseñanza, muchas veces la gente piensa que es el no pago de una pensión. La enseñanza no es solamente el pago o no pago de una pensión. La enseñanza constituye salud, constituye alimentación, constituye el desarrollo físico del alumno, constituye una buena currícula, una currícula que refleje los intereses realmente de la población. Y adecuado también a los lugares. A la realidad de cada lugar, ¿no? Implica también, ya viene ya luego la parte de infraestructura educativa, de un personal bien capacitado y bien remunerado, que pueda hacer que... Yo les pongo un ejemplo. Si nosotros le damos una mala educación, vamos a ponernos por decir en el tema del campo, no le enseño a mi hijo a cultivar la papa, ¿qué va a pasar mañana?
nos vamos a morir de hambre, por poner un ejemplo general, ¿no? Entonces, igualmente, la educación debe ser en ese sentido igual para todos y de buena calidad. Entonces, si no se hace eso, pues sencillamente estamos perdidos como desarrollo humano. No estoy hablando del interés personal de tal o cual persona, tal o cual empresa. Es el problema del desarrollo del conjunto. Entonces, ese es uno de los aspectos que debemos de ver, de que el tema de la gratuidad de la enseñanza es un conjunto integral de cosas que debemos de desarrollar, ¿no? Entonces, ahí creo que deberíamos de centrar, recalcar y difundir para que la población tome conciencia de esta situación. Bueno, eso es muy importante. Ahora, eso es una preocupación principalmente del Estado, ¿no es cierto? Porque el Estado tiene razón de ser en tanto se ponga al servicio de los ciudadanos y lleve bienestar a sus ciudadanos, si no, no hay Estado que valga. Sin embargo, los ciudadanos no podemos ser agentes pasivos esperando que el Estado nos ponga todo, y tenemos que ser agentes activos, ¿no? Que estemos permanentemente en el hecho y hagamos incidencia respecto a las decisiones que toman quienes son decisores. Claro, y un aspecto, por decir, que se habla sobre el papel del Estado es esto: pagamos impuestos, se supone, para transportes, educación, hospitales, todo eso, y ese pago de impuestos no debería de revertirse en el tema educativo. La Constitución nos habla de que debe pagarse o debe invertirse un 7% del PBI para el tema educativo. ¿Cuánto se cumple de esto? Hasta donde he ido revisando las cifras, en un periodo histórico no llegamos ni al 4%. Y lo peor de todo es, vamos a suponer que llegar al 5 o 6%, ¿está bien invertido? Ese es el problema, ¿no? O sea, si hay una mala currícula, si en vez de pagar mejor al personal, lo derivamos en gastos de que vayan cientos de funcionarios a supervisar, pero que realmente no lo ejercen, ¿no? O por decirlo, en el tema de las universidades que hoy en día y de los mismos colegios se establecen reglas que permiten una privatización, pero sin reglas entre comillas, ¿no? Que sirven solamente a ciertos grupos. Muchos congresistas que tienen tantas universidades se dan sus propias leyes en favor de eso, y la calificación que hacen le exigen al magisterio, que debe estar bien calificado, debe de tener maestrías y todo eso, pero ¿y el Estado qué aporta a esa educación, a esa actualización del magisterio, ¿no? Entonces vemos que el Estado no está cumpliendo con su papel. Por más que digan que no es el 4, se paga 4,5% del PBI, sí, pues, pero ese 4,5% está bien invertido realmente, está muchas veces despilfarrado o yéndose por los temas de la corrupción. Una de las cosas que hemos visto en este libro, analizando una serie de luchas a nivel latinoamericano también en los últimos 60 años, es, por decir, en Brasil hubo un fuerte movimiento estudiantil también, en donde se detectó qué problemas, lo mismo que hemos visto acá en Jaliguarna, que hay empresas agropecuarias allá que tenían manejada el tema de la alimentación. Entonces, y acá vemos de que la alimentación, incluso hasta con enfermedades, que ha traído para los alumnos. Y Chile también es un ejemplo importante de movilización importante de estudiantes secundarios. Chile ha tenido casi una década o un poco más, del 2001 al 2011, que también lo vemos en este libro, en donde han desarrollado una lucha permanente. ¿Y cuál es el aspecto que vemos acá? De que se ha permitido al menos que el estudiantado pueda informarse, ¿no? Y sobre esa información, en cuanto al desarrollo educativo, han podido ampliar su lucha y tener el respaldo de la población, similar a lo que ocurrió acá en Ayacucho, como lo que ocurrió en muchas partes de Latinoamérica. Tienen una peculiaridad estas luchas de los estudiantes secundarios, de las cuales muy poco se ha escrito, creo yo. Más se habla del movimiento universitario, movimiento sindical o guerrillero. El problema es de que los estudiantes secundarios, al ser los hijos de la población, repercuten y obtienen el respaldo de la población. Y una de las cosas que podemos sacar como conclusión en estos 60 años de las principales luchas que hemos visto a nivel latinoamericano es que en la gran mayoría de ellas la población y el estudiantado han logrado conseguir los beneficios reclamados, ¿no? Entonces, este año
se cumplen 50 años de un movimiento muy grande que hubo en Lima también, del cual doy mi testimonio personal porque yo estaba en quinto de secundaria y participé ahí. El colegio San Martín de Porres fue tomado, tomaron el estanco de la sal, y esto acá, luego de una gran lucha, donde calculo yo que se han movilizado más de 18 o 20 mil personas, pues sencillamente al final cayó o fue otorgado a los estudiantes. ¿Por qué? Por la precariedad de condiciones en que se estudiaba. Algo similar ocurrió con lo de Ayacucho y Huanta, ¿no? Fue una gran lucha, generó muertos, heridos, torturados, detenidos, pero al final se consiguió impedir que ese decreto supremo 006 se plasme, y es parte de todo un proceso, ¿no? Entonces, en Argentina hemos visto cosas similares, muchas veces lo podemos ver, no sé si han escuchado la película La Noche de los Lápices, ¿no? En donde el gobierno militar implementó toda una política de detención y desaparición y tortura de estudiantes secundarios, ¿no? Entonces, vemos que hay toda una particularidad en el movimiento secundario, pero que en todos ha ido coincidiendo. El problema en Brasil, en Chile, en Argentina, en Ecuador. En Ecuador, por coincidencia, el mismo año 69, en mayo del 69, fue un movimiento en donde mataron más de 40 estudiantes, ¿no? Entonces, pero sus objetivos, los planteamientos, su plan reivindicativo, son casi muy similares, muy coincidentes entre todos ellos, y creo que al final han dado frutos en favor de la gratuidad de la enseñanza y del desarrollo social en general, ¿no? Bueno, muchas gracias por tu presencia, Jorge Luis. Gracias, Carlos. Creo que en esta fecha tenemos que ir más allá, o sea, no solamente rendir homenaje a nuestros muertos, porque por supuesto se lo merecen, pero no es quedarnos allí, porque esos sacrificios son sacrificios por la educación, y entonces tenemos que ver cuánto la calidad educativa, sobre todo ahora, es mucho mejor que en otros tiempos, y estemos en las condiciones de competitividad para salir a cualquier mercado, a cualquier escenario, y decir que somos profesionales y estamos en las condiciones de hacer actividad laboral como cualquier otro profesional. Muchas gracias nuevamente. Me disculpan, tendría sí, claro. Un minutito nada más. Yo quisiera recordar, hablando de este tema y la importancia de que la historia no se nos quite, quería leer un par de párrafos nada más del libro que no son escritos por mí, fueron escritos hace más de 100 años, José Carlos Mariátegui. Y vamos a ver en este par de párrafos cómo se refleja que su vigencia no se ha perdido. A pesar de que han transcurrido 100 años, pareciera que fuera escrito el día de ayer. Y José Carlos Mariátegui, cuando analizaba la reforma universitaria, hace muchos años atrás ya, decía lo siguiente: el proceso de la agitación universitaria en la Argentina, el Uruguay, Chile, Perú, etc., acusa el mismo origen y el mismo impulso. La chispa de la agitación es casi siempre un incidente secundario, pero la fuerza que la propaga y la dirige viene de ese estado de ánimo, de esa corriente de ideas que se designa, no sin riesgo de equívoco, con el nombre de nuevo espíritu. Los estudiantes de toda América Latina, aunque movidos a la lucha por protestas peculiares de su propia vida, parecen hablar el mismo lenguaje. Esto creo que nos hace ver que la vigencia y la historia de los grandes pensadores se mantiene por mucho tiempo. Bueno, la educación siempre ha sido un tema de preocupación de todas las generaciones. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias, Juan Carlos. Muy bien. Bueno. Sí.